Solo eso. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiaban muchas cosas. Y cuando el precio de del petróleo estaba alto, pues el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó. Decían que alguien me compartía con alguien, no es lo mismo ser un país petrolero a ser un país que tiene petróleo. Pero hoy estamos teniendo menos petróleo. Y estamos reponiendo precisamente esa capacidad de producción a través de la producción de explotación de otros yacimientos. El secreto detrás del gasolinazo y del complot en las redes sociales. Un plan encubierto y secreto para destruir a Pemex y destruir la economía de México para convertirlo en un apéndice pobre y esclavo de los Estados Unidos. Todos estamos viviendo la consternación. De un instante a otro nuestro país parece comenzar a arder en llamas. Todo por el gasolinazo, el alza en el precio de la gasolina. ¿Pero por qué subió la maldita gasolina? Al parecer pocos están investigando esto, que es lo que realmente importa. Leopoldo Mendívil López escribe. México comenzó a importar gasolina que antes producía. La historia detrás de esto es mucho más oscura de lo que parece a primera vista. Esta es la historia. Hace apenas 10 años, 2006, fuimos el sexto productor mundial de petróleo, hoy somos el 12. Hace 100 años fuimos clasificados como una de las 4 reservas máximas de petróleo en el planeta Tierra junto con Persia, actual Irán, Rusia, y los Estados Unidos, Ohio. Por eso fuimos seleccionados, por Inglaterra, para lo que luego se conoció mundialmente como la Revolución Mexicana, ver Secreto 1910, la financiación estadounidense para desestabilizar a México, derrocar a Díaz y hacer estallar la Revolución Mexicana. El que México hoy tenga que importar gasolina del extranjero es un caso para el psiquiatra, que pasará a la historia como un caso único de estupidez y o traición, aún peor que cuando los troyanos dejaron entrar el caballo de Troya para destruir a su propia ciudad. Todo esto comenzó hace 2 años. En 1 de septiembre de 2016, cuarto informe de gobierno, el gobierno de México ordenó, después de haber triunfado antes con la aplastante victoria llamada reforma energética, que por primera vez desde 1917 abrió el petróleo mexicano a los empresarios extranjeros y se pasó por el arco del triunfo al antes santísimo e intocable artículo 27 de la Constitución revolucionaria, que establece que el petróleo y su explotación corresponden exclusivamente a los mexicanos. El régimen de Peña Nieto, enfrentado a una crisis, buscó de dónde ahorrar para el presupuesto. Muy fácil, quítenle a Pemex Refinación. Quítenle presupuesto a Pemex Refinación, desinviertan en Pemex. Tronar a México. Así es. Le quitaron el 89,3% del presupuesto al sistema que fabrica nuestras gasolinas, Pemex Refinación. De un plumazo, con la ayuda de los legisladores que lo aprobaron, el gobierno desinvirtió, le quitó el 89,3% del presupuesto al sistema que mantiene nuestros vehículos y maquinarias industriales en movimiento. Ver Sergio Meana, El Financiero, septiembre 1, 2016. Bravísimo. Un momento, ¿por qué hicieron esto? Empezó antes. Para el presupuesto 2015 la Secretaría de Hacienda decidió quitarle 62.000 millones de pesos a Pemex, reducción del 11,5%. Según Carol García, de El Economista, febrero de 2017-2015, Pemex informó, es de tal magnitud, el recorte, que se está difiriendo la ejecución de las principales obras, incluyendo reconfiguraciones de refinerías y los proyectos de gasolinas y diésel limpios, ultrabajo azufre. El mayor impacto, las plantas de ultrabajo azufre, diésel, en Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula. Esto también afectó a quienes iban a construir los proyectos, ICA, Samsung, Wheeler USA, etc. La pesadilla no terminó. Para el 12 de septiembre de 2016, la noticia fue así: le quitan 100.000 millones de pesos a Pemex en el presupuesto 2017, representa el 1,2% del PIB. Ver Aristegui Noticias de esta fecha. Dentro del paquete económico, la Secretaría de Hacienda presentó un recorte de 100,000 millones de pesos para petróleos mexicanos. El secretario José Antonio Meade explicó, el que más aporta al recorte es Pemex.
Bravo. Esto detuvo 98 de los 364 proyectos estratégicos de nuestra petrolera, que ya está perdiendo dinero gracias a su envejecimiento, pérdida de 521.000 millones de pesos en 2015, sin precedentes en su historia, por falta de inversión en su infraestructura. Gracias. Pemex es la que aporta la tercera parte del presupuesto de nuestro gobierno. Ahora queremos tronarla. Cuando gane menos, o desaparezca, lo cubriremos nosotros, con impuestos, o con pobreza. El mayor impacto fue, de nuevo, contra la refinación. Todo esto ocurre en el momento en el que los extranjeros ya están salivando por hincar sus colmillos sobre la poderosa e inexplotada reserva petrolera de México, que siempre han deseado. Ahora está por fin abierta legalmente, y sangrante, para las corporaciones que décadas atrás financiaron y patrocinaron incluso con armamento, la Revolución Mexicana, y los derrocamientos y asesinatos de los siguientes presidentes mexicanos, para apoderarse de nuestro petróleo, Madero, Carranza y Obregón. Dato al margen, hoy se sabe oficialmente que el autor de la reforma energética mexicana ni siquiera fue un mexicano. Fue David Baldwin, asesor máximo de la entonces secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Gracias, medios mexicanos, por no informárnoslo. Los que aquí impulsaron e implementaron la reforma energética fueron, como siempre, simples manoplas de los Estados Unidos. Todo esto se dijo en secreto desde 2014, incluyendo la reunión de 2005 donde Pedro Aspe y los magnates americanos iniciaron este proceso que en última instancia va a extranjerizar el petróleo de México para beneficio de los Estados Unidos. Resultado, México ya no puede producir gasolina, ni siquiera para sí mismo. México se automutiló, mejor dicho, su gobierno mutiló a México. Pregunta, ¿en qué país, o mejor dicho, en qué maldito universo alguien le quita presupuesto a la industria que hace ricos a los otros países del mundo? ¿Acaso un ranchero, para ajustar su presupuesto, en caso de crisis, le bajaría el gasto a la alimentación de sus puercos, o de sus vacas, de los cuales vive? Es que lo que aquí no sé y más caro de todo, niños, son los puercos. Sus hijos le dirían, apá, qué pendejo eres. Lo que pasa es que tú no sabes hacer negocio. En estos días un experto me dijo, es un hecho que para Pemex ya no era negocio la refinación. Mi mente se preguntó, ¿what? Me dijo, en México ya no es negocio producir la gasolina. No sé, y muy caro refinar nuestro petróleo y convertirlo en gasolinas. Le pregunté, ¿por qué? Me dijo, es que nuestras refinerías están ya muy viejitas, tendríamos que modernizarlas, pero nos saldría carísimo. Calderón quería construir 5 refinerías nuevas, pero no se pudo. Sería más barato comprar refinerías usadas en los Estados Unidos, o rentarlas. Ya tenemos una en Texas, en Deer Park. Es verdad. Se llama tal cual, Deer Park, copropiedad de Pemex con PMI Trading, y para el caso, ya la perdimos. Ya nos la quitó Shell. Me quedé como ustedes, perplejo. México produce petróleo crudo sin refinar, que vale menos de la mitad que el procesado refinado, convertido en gasolinas. México se haría doblemente de rico si en vez de exportar al mundo su petróleo crudo le vendiera petróleo refinado a los países. Pero a nuestro gobierno le parece que no vale la pena invertir en tener refinerías, ya ni siquiera modernizarlas, ni mucho menos construir nuevas. Lo que viene si seguimos esta política será destruir las que quedan y venderlas como desuesaderos, destruirlas, para depender ahora en forma total de las importaciones extranjeras. Mejor compremos la gasolina a los extranjeros, pagándoles a ellos 2 veces el valor de lo que nosotros les vendemos a ellos como crudo sin procesar. Bravísimo. Cualquiera que sepa matemáticas podrá calcular que en 10 años, con este nuevo modelo, vamos a deber más dinero que el que pueden imaginar nuestros hijos los que lo van a pagar. Por cada moneda que nos entrará por vender crudo, saldrán 2 por comprar refinado. Una balanza comercial desbalanceada. Este sistema parece estar diseñado para destruirnos a los mexicanos. ¿Pero quién lo diseñó? Un extranjero. Un mexicano. Un traidor. México debió invertir, apostar, gran parte de su hacienda o rancho en su industria del petróleo. Nos habríamos hecho ricos. Existe un informe que documenta que estamos parados sobre un mar de 139.000 millones de barriles. Es un tesoro. México debió invertir su hacienda en exploración, para encontrar nuevos yacimientos, y en Pemex refinación.
Pero como ya vimos, México, su gobierno, no solo no invirtió más en el negocio que podía habernos hecho ricos argumentando siempre lo mal que nos fue con López Portillo y con nuestra dependencia del petróleo, mejor ya no invirtamos más en eso y sigamos pobres, no desentierren eso. México, su gobierno, ya comenzó a desinflar nuestra industria petrolera con los mortales recortes de 2015 y 2016, para reventarla. Así termina la historia de nuestra máxima mina de oro. Hace 10 años fuimos el sexto productor de petróleo en el mundo. Hoy somos el 12. En 10 años serán otros los que se harán ricos con lo que es nuestro. La consecuencia. Los 100.000 millones de dólares que nuestro gobierno le tumbó a Pemex con impacto máximo en Pemex Refinación, son el inicio del colapso final de nuestra industria de procesar petróleo y convertirlo en gasolinas exportables. Para julio de 2018 de 2016, México solo pudo producir 311.000 barriles, MDB, de gasolina diarios y necesitó desesperadamente los restantes 504.600 barriles diarios, MBD, para satisfacer la pura demanda interna a los consumidores mexicanos. Solución por parte de nuestro gobierno: contratar a un extranjero para que nos consiguiera gasolinas. Sí, importarla de otros países. Por primera vez así lo escribió Claudia Solera, de Excelsior. En ese momento, 62% de las gasolinas que se consumirán en México proviene del exterior. 62% de las gasolinas provendrá del exterior. ¿Quién está destruyendo a México? La empresa contratada se llama PMI Trading, irlandesa, ahora es responsable del 62% de la gasolina que llega a los tanques de nuestros automotores, porcentaje que ahora procede del extranjero, aunque aún seamos el 12º productor de petróleo en el planeta Tierra. Los países elegidos para aprovisionarnos de petróleo refinado, gasolinas, para nuestros vehículos y maquinaria son 8, India, Francia, Trinidad y Tobago, España, Bahamas, Antillas Neerlandesas, Países Bajos, y los Estados Unidos. Este último representa el 80% de estas importaciones. Gracias, gobierno destructor. Se presentó un nuevo problema: las miles de toneladas de gasolinas extranjeras comenzaron a quedarse atoradas en los puertos de México, en las bodegas de sus enormes barcos tanqueros. En México no había dónde guardarlas. Los hombres de los tanqueros se enojaron. Vamos a esperar aquí, Damit. Respuesta: la empresa irlandesa PMI Trading multó a México por tenerlos esperando. Pemex, nosotros, los mexicanos, debemos ahora pagarle a Irlanda más de 1.403 millones de pesos debido a 2.069 demoras, que están generando más intereses. Colmo: México no puede llamar a cuentas a PMI Trading, la empresa irlandesa. El Congreso mexicano no logró que Pemex le explicara las razones de por qué está comprando la gasolina a estos 8 países específicos y a esos refinadores específicos que fueron elegidos por PMI Trading. El IFAI le negó estas mismas explicaciones a la ciudadana mexicana Margarita Pérez. Recurso IFAI 1.857.200.064.316, ver misma nota Excelsior de Claudia Solera. Hay una explicación, pero es demasiado terrible. PMI Trading no tiene por qué darle cuentas al gobierno mexicano. La ley de Irlanda establece que sus compañías no les den explicación